Muchas gracias una vez más por darme la oportunidad y el privilegio de poder compartir la palabra en esta mañana. Y quisiera invitarlos a leer 4 pasajes en las Escrituras. Y el tema que quiero tocar hoy es la necesidad de tener un corazón quebrantado y humillado. No es un tema popular, es un tema necesario. El primer pasaje que quiero que leamos está en Salmos, capítulo 51, verso 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Salmo 138, verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y el último pasaje, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Un corazón quebrantado y humillado. En primer lugar, no es que yo les quiero hablar, predicar desde una actitud de superación, sino de una actitud de que, igual que todos nosotros, prosigo a la meta y estoy en camino. Hay veces, quizás como a ustedes también les debe pasar, que muchas veces no hay en nosotros un corazón, y digo en mí primeramente, un corazón quebrantado y un corazón humillado. Pero no solamente estos pasajes encontramos, sino vamos a encontrar en casi todas las partes de las Escrituras cómo es que Dios trata con nuestras vidas y a quién Dios trata en nuestras vidas. Y la necesidad de poder presentarnos ante Dios y conducirnos ante Dios con un corazón quebrantado y humillado. Muchas veces tenemos un concepto quizás equivocado de lo que es una persona humilde o de lo que es una persona quebrantada. Seguramente si alguien le pregunta ¿qué es una persona humilde? Y a veces confundimos la actitud de una persona quizás sin carácter, que así tranquilo, apaciguado, y uno lo primero que dice, uy, qué persona humilde. Pero quizás
en su interior, ¿no? Es una persona arrogante y soberbia, ¿no? Y no se caracteriza precisamente por la humildad. O de la misma manera, muchas veces confundimos con alguien que tiene un corazón quebrantado, ¿no? Y quizás confundimos con aquellas personas que se la pasan llorando. De hecho, una vez alguien me dijo, yo no entiendo cómo es que se habla tanto del quebranto en las escrituras y cómo en la iglesia se puede hablar tanto de quebranto. ¿Es que acaso Dios quiere que estemos todo el día llorando? Y evidentemente esta persona no entendía qué significaba ser una persona quebrantada, que no tiene nada que ver con estar llorando todo el tiempo. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en un instituto que teníamos una compañera que nosotros le decíamos que tenía la línea directa con el cielo, porque bastaba con empezar cualquier alabanza, con cualquier culto de oración, y lo primero que hacía era llorar y llorar, y claro, todos estábamos medio fríos, medio duros, y esta persona era ¿vieron cuando dice del lloro fácil? Bueno, era de esas características, y a todos nos sorprendía, y la idea era que era una persona quebrantada. Pero resulta que cuando terminó el instituto, al poco tiempo se fue al mundo, pero muy mal. Evidentemente el llanto no tenía nada que ver con un corazón quebrantado. Pero lo importante es lo que Dios dice con respecto a las personas en la cual Dios atiende y en la cual Dios desea de cada uno de nosotros. Y no te estoy hablando de actos de humildad ni de actos de quebranto. Te estoy hablando de una actitud de humildad y de una actitud de quebranto. Porque a veces nosotros podemos tener actos de humildad, ¿no? Cuando nos presentamos ante Dios humillados, pero quizás nuestra vida, nuestra forma de ser, no es ni humilde ni es quebrantada. Y lo importante es lo que Dios dice a quién esta persona Dios va a atender. Y la palabra de Dios dice claramente, aquella persona que es humilde y que es quebrantada de corazón. Una vez escuché una predicación de Spurgeon. ¿Todos conocen quién era Spurgeon? No sé si conocen, se le llamaba el príncipe de los predicadores. Fue un hombre, creo que del siglo XIX, ¿no? Si no me equivoco, del año 1800 y pico, en la cual fue muy usado por el Señor en el evangelismo. Y él decía que muchas veces él no oraba o no se presentaba ante Dios en una forma humillada o quebrantada. Entonces él le hacía una figura muy graciosa. Decía, yo cuando muchas veces oraba o oro, me presento en el reino de los cielos, y entonces están los ángeles ahí en las puertas, y entonces golpeo y los ángeles me dicen, ¿quién es? Y él dice, soy yo, Spurgeon, el pobre Spurgeon que necesita de Dios. Spurgeon. Entonces entra y me abría las puertas. Dice, pero otras veces yo entraba al reino de los cielos en oración, es una figura, ¿no? ¿Me entiende lo que quiero decir? Pero entraba de una manera diferente, y yo golpeaba las puertas, y los ángeles me decían, ¿quién es? Y yo decía, soy yo, Spurgeon, el gran predicador, el evangelista, el que ha proclamado la palabra, y muchos se han convertido. Dice que los ángeles decían, no te conocemos. ¿Quién sos? Hasta que me di cuenta y dije, soy yo, Spurgeon, el necesitado. Y entonces los ángeles me decían, sí, no te hemos reconocido antes, ahora sí entra. Y entonces él decía de la diferencia, ¿no?, con el cual Dios atiende a las personas. La palabra de Dios dice que Él no atiende a los que son de diferentes razas o de algún país determinado o de alguna provincia determinada. Él no atiende a aquellos que canten como los ángeles, prediquen,
os sirvan de una manera tremenda. Él no dice ni siquiera tampoco que atiende a los que más ofrendan y diezman. La palabra de Dios nos dice que Él atiende continuamente a aquel que es humilde de corazón y quebrantado en espíritu. Y en la palabra de Dios encontramos casos de hombres en todas las Escrituras que cumplieron con esta condición, pero también encontramos con hombres que no cumplieron con esta condición. Y se me viene a la mente el caso del rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Cuando el rey Saúl fue llamado como rey, después de haber sido pedido por el pueblo de Israel, un rey para la nación, el Señor, por medio del profeta Samuel, llamó a un rey que se llamaba Saúl, un hombre que se llamaba Saúl. Y nos dice la palabra de Dios que este era un hombre, como dijimos recién. En un momento el Señor le dice, aunque ante tus propios ojos no eras de gran estima, o sea que como que él mismo no se sentía importante, no se sentía gran cosa. Dice, a pesar de que vos no te veías de esta manera, yo te llamé. Y en apariencia, el rey Saúl parecía que era un hombre humillado y era un hombre quebrantado. Y esa era la apariencia que nos daba al principio. De hecho, la palabra de Dios nos dice que, ¿se acuerdan? Que dice que profetizó, que le vino el Espíritu de Dios y que ganó varias batallas. Pero que después, en un determinado momento, dice la palabra de Dios que él mostró lo que se dice habitualmente, mostró la hilacha. ¿Saben, no? ¿De dónde viene el término la hilacha? ¿Todos saben de dónde viene el término? Bueno, se explica. En Ciudadita, una vez le expliqué y creo que es lo único que han aprendido en estos 10 años, en estos 2 años más o menos. Dicen que los judíos que estaban metidos en España en el año 1700, 1600, 700, que eran perseguidos, ¿se acuerdan? En España fueron muy perseguidos los judíos. Y entonces los judíos tenían una vestimenta particular y tenían, no sé si lo vieron, que tienen ellos unos flecos. Entonces lo que hacían es, para que no sean perseguidos y no sean reconocidos como judíos, lo que hacían era se vestían normalmente y dejaban que los flecos estén adentro de sus vestidos. Pero se ve que con el mover se le veía lo que era el fleco, que se le llamaba la hilacha. Entonces, cuando alguien veía, le decía, se te ve la hilacha, ¿no? Y entonces ese término se utilizó para decir, bueno, lo que tenías escondido era otra cosa a lo que realmente eras. Y el rey Saúl en algún momento mostró esa hilacha. Porque cuando el Señor le dijo en un momento que él tenía que ir a la batalla y matar a los enemigos y no dejar nada de ese pueblo, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Qué fue lo que pasó? No solamente perdonó al rey enemigo, sino que la palabra de Dios nos dice también que dijo que trajo todo lo que le parecía que era bueno y agradable y todo aquello que parecía precioso. Y entonces en un momento, claro, como al Señor nada se le escapa, viene el rey Saúl y le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? Y claro, él ni tonto ni perezoso dice, no, esto no es que es para mí, esto lo traje para ofrenda a Jehová. Y el Señor ahí le tiene que decir, ¿es acaso que Dios se complace más en los holocaustos, en las ofrendas, más que en qué? En la obediencia? Y ahí empezó a mostrar que realmente este hombre no tenía el corazón quebrantado, no tenía un corazón humillado. Porque resulta que después en otra situación, el Señor, por medio del rey, del profeta Samuel, le dice, no salgas a la batalla
sacrificio, vamos a orar y vamos a encomendar esta batalla al Señor, pero vos no te muevas hasta que yo venga y hagamos esa obra. ¿Se acuerdan de ese pasaje que pasó? El pueblo se empezó a ir, se empezó a quedar con cada vez menos gente, menos gente, menos gente, menos gente, y dijo, ¿qué hago acá? Si me van, no queda nadie para la batalla. Así que lo que hizo fue, dice, que entonces oró y sacrificó aún antes de que venga el profeta Samuel. Cuando viene el profeta Samuel, lo reprende y le dice, loca cosa has hecho. Pero lo peor de todo es que a él no le importó qué fue cuál era la imagen ante Dios, sino que él lo que le dijo, lo único que se preocupó es hacer por lo menos, hacerme quedar bien ante el resto de la gente. Sin lugar a dudas, el rey Saúl mostraba ser de una manera, pero la realidad es que fue un hombre que no tenía un corazón quebrantado, no tenía un corazón humillado, como el Señor quería, al punto tal que el Señor le dijo y lo desechó y le dijo, ya te desecho como rey y ahora sí, me voy a elegir un rey conforme a mi corazón, humillado y quebrantado. Muchas veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado cuando el Señor le dijo al rey Saúl de que lo había desechado como rey, que ya no era conforme a su corazón? ¿Qué hubiese pasado con el rey Saúl si en medio de esa proclamación, en medio de ese decreto de juicio sobre su vida, de condenación sobre su vida, al rey Saúl se hubiese humillado y se hubiese quebrantado? ¿Qué hubiese pasado? Yo le voy a dar mi opinión. Esto no significa que está en la Biblia, le voy a dar mi punto de vista. Conociendo cómo es nuestro Dios, yo creo que el Señor le hubiese dado otra oportunidad. Porque si cuando vamos a la palabra de Dios encontramos situaciones en las cuales Dios había dado un decreto de juicio sobre determinados pueblos, sobre determinadas personas, y el Señor, ante la actitud de hombres y mujeres quebrantados de corazón, cambió su posición. Nos encontramos con el caso del rey de Moisés, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios que después de el pueblo de Israel haber hecho idolatría, dice que el Señor le dijo, bueno, Moisés, ¿sabes qué? Apartate de mí, porque yo lo que voy a hacer es eliminar este pueblo, y de tu pueblo, de vos mismo voy a hacer una nueva nación, un nuevo pueblo, porque es un pueblo, lo voy a destruir, lo voy a eliminar. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Nosotros podríamos haber dicho, la verdad, pensándolo bien, que de nuestra descendencia salga otro pueblo, porque este es un pueblo rebelde. Dice la palabra de Dios que dice nada hizo eso, sino que lo que hizo fue que se humilló y se quebrantó y dijo, Señor, si vas a eliminar a este pueblo, entonces ¿qué? Quítame del libro de la vida primero a mí. Dice la palabra de Dios que se humilló y se quebró de tal manera que fue lo que hizo Dios. Ahora dijo, bueno, también Santo Moisés. Esta vez Moisés lo voy a destruir. Después vino un juicio, pero no destruyó al pueblo. Encontramos casos como el de Manasés. No sé si escucharon alguna vez hablar del rey Manasés. Dice que fue el rey más perverso que pudo haber en todo Israel. Sacrificaba a los hijos a un dios que se llamaba Moloch, los sacrificaba y los ponía en el fuego directamente. Mató a los profetas, mató a los hombres de Dios, llevó a Israel a una decadencia espiritual, como dice la palabra de Dios, como ningún rey lo hizo en su vida, al punto tal de que llevó al pueblo de Israel a apartarse de Dios y a adorar
y de toda la idolatría que había en esa época. Entonces dice la palabra de Dios que lo llevó cautivo a Manasés. Pero que en medio de su cautividad, dice la palabra de Dios, Manasés se humilló ante Jehová y se quebrantó. Y entonces dice que vino palabra de Dios y dice, bueno, Manasés, voy a restituir tu reino. No le entiendo a Dios. No le entiendo. Hay otro rey que se llamaba Acab. ¿Se acuerdan? Que el esposo tiene de su esposa una tal Isabel. El rey Acab también, la palabra de Dios, lean después Reyes y Crónicas, no vamos a dar rola, pero también la palabra de Dios nos dice que era un rey totalmente perverso, que hizo cosas tremendas ante los ojos de Dios. Y vino el juicio también de Dios, le dijo a Acab, te voy a destruir a vos, voy a destruir tu reino y vos también vas a estar bajo mi juicio. Y dice que el rey Acab se humilló, se quebrantó, oró a Jehová, se arrepintió y dice que ahí nomás también al poco tiempo vino de vuelta el profeta y dijo, bueno, mira, Dios había dicho algo y decretó algo sobre tu vida, pero como vos te humillaste, te quebrantaste en la presencia de Jehová, el Señor retira tu juicio. ¿Cómo podemos entender a Dios, la gracia y la misericordia y la bondad de un hombre sobre un hombre o una mujer la cual se quiebre y se humilla en la presencia de Dios? ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es grande en misericordia. Dice que Dios es bueno y que es grande en misericordia. Una excepción en el hebreo del grande en misericordia dice que Dios es lleno de misericordia. Ahora, ¿qué será ser lleno de misericordia? Imagínense de que tengo este vaso. Y este vaso, acá todavía le falta un poquito para ser llenado, pero lo voy llenando, al punto tal de que le puedo llegar a poner una gotita más de agua y rebalsa. ¿Se imaginan esa situación? Al punto tal de que yo le pongo tanta agua que ya no le cabe una gota más de agua. ¿Qué pasaría si yo vengo y toco este vaso? ¿Qué pasaría? Pues lo que va a pasar es que apenas yo toco el vaso, me voy a mojar los dedos con la mano. Hermanos, así es la misericordia de Dios, de un hombre y de una mujer que se quiere y se humilla en la presencia de Dios. Basta con ir a su presencia con un corazón quebrantado, con un corazón humillado y tocar la presencia de Dios, tocar a Dios con un corazón humillado, para que el Señor entonces sí derrame su misericordia sobre cada uno de nosotros. ¿O no ha sido así con tu vida y con mi vida? Y en mi vida no te digo que fue una, fue dos, fue cientos de veces. Porque Dios resiste a los soberbios, pero dice que da gracia de Dios. Dios atiende y se acerca a aquellos que tienen un corazón humillado, un corazón quebrantado. Pero contrariamente a Saúl, encontramos al rey David, que realmente tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cuál es la diferencia con David, la diferencia con Saúl?
fue la actitud de su corazón cuando cometió errores, cuando cometió pecado, cuando falló a Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, dice que nosotros tenemos que andar en un camino, dice que tenemos que tener un corazón perfecto y caminar en la perfección. Pero esto no significa que muchas veces nosotros no caigamos en pecado o hagamos cosas que a Dios no le agrada. La diferencia es cuál es la actitud de tu corazón cuando caemos en esta situación. Y lo que podemos encontrar entre David y Saúl fue la diferencia de la actitud del corazón. Porque David también cayó en diferentes pecados. ¿Se acuerdan cuando cayó? ¿Cuál era el que más conocemos? La que cuando cometió adulterio y cuando mató a asesinar. También encontramos cuando David tuvo que censar también al pueblo, censó al pueblo de Israel, algo que Dios no le había mandado, y también fue algo desagradable. Pero ¿cuál fue la actitud de David a diferencia de la actitud de Saúl? Cuando vino el juicio de Dios sobre Saúl, Saúl no tenía un corazón humillado y un corazón quebrantado que lo hubiese volcado en la presencia de Dios en arrepentimiento. La diferencia con David es que cuando vino el juicio de Dios sobre su vida, cuando vino la reprensión de Dios sobre la vida de David, fue la actitud de David. Él tuvo un corazón humillado, él tuvo un corazón quebrantado que lo llevó a la presencia de Dios. Y fue así que David escribió el Salmo 51 que leímos recién. Señor, no buscas holocausto que yo te lo hubiese dado. Es más fácil, ¿no? ¿No sería más fácil cuando cometemos alguna falta venir con una ofrenda y pensar que con eso nosotros ya listo, ya estoy a cuenta con Dios? David dice, Señor, vos no buscas holocausto que yo te lo hubiese dado, tengo todos los medios para hacerlo. Ni tampoco buscar sacrificio, que también yo tengo todos los medios, podría haberlo hecho, pero no es eso lo que busca, Señor. Sino que lo que dijo David, que cuando cometió este error, dice, Señor, esto no es lo que estás buscando. Sino que lo que estás buscando es un corazón contrito y humillado. A tal corazón, oh Jehová, tú nunca vas a despreciar. Esa fue la diferencia que tuvo David con respecto a Saúl. La pregunta es, ¿cómo sabemos que tenemos un corazón humilde y un corazón quebrantado? ¿Cómo lo sabemos? La forma que podemos saber que estamos viviendo en una vida con un corazón humilde y quebrantado es nuestra actitud hacia Dios y nuestra actitud hacia nuestros hermanos. ¿Cuál es la actitud que vos tenés hacia Dios? Y cuál es la actitud que tenés hacia tu hermano es lo que va a determinar si estás quebrantado de corazón o sos humilde. ¿Cuál es tu actitud cuando te presentas ante Dios? Recién algo Juan nos dijo, ¿no? Nos olvidamos de la gracia. Y a veces yo veo que nos presentamos ante Dios como quien tiene derecho, ¿o no? Hermanos, hoy está tan en boga el derecho, que no te quiten los derechos, tenés derecho de aquí, tenés derecho de allá. Se ha metido tanto en nuestra mente esto de los derechos, no estoy en contra, pero se ha metido tanto aún en nuestra vida esta actitud de que tengo derecho, que creemos que nosotros tenemos derecho ante Dios. Hermanos, no tenemos derecho, nosotros tenemos el privilegio, tenemos el honor, tenemos la gracia de haber sido llamados hijos de Dios. Tenemos la gracia, el privilegio y el honor de poder presentarnos en humildad ante Dios. ¿Cuál es la
cuando Dios no responde a tus oraciones. Cuando es la actitud de tu corazón, cuando Dios te muestra tu pecado, cuando te muestra tus faltas, cuando te comete las cosas que has cometido. ¿Cuál es la actitud ante Dios? ¿Va a ser una actitud de Señor, me humillo y te quiero? ¿O es la actitud de decir, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es como cuando Isaías le escribe al pueblo de Israel el ayuno y le dice, que el pueblo se quejaba, le dice, y nosotros nos presentamos y hemos humillado nuestro rostro y nos hemos puesto silicio y hemos ayunado y hemos hecho esto y aquello y sin embargo vos no respondiste, le dice el pueblo de Israel. Y el Señor le tiene que reprender, ¿es acaso ese el ayuno que yo estoy buscando de ustedes? ¿No es más bien el de quebranto de corazón, el que se humillen, el que tengan una actitud diferente? ¿No acaso no es ese el ayuno que yo busco al Señor? Pero también es, ¿cuál es la actitud hacia tu hermano? Y creo que Juan también lo dijo a él. ¿Tu actitud es la actitud de superioridad ante tu hermano? ¿Es de ver a tu hermano como inferior a vos? ¿Cuál es la actitud cuando tu hermano cae en una falta? Cuando cae en un pecado? Cuando cae en un error? Porque de acuerdo a tu actitud hacia tu hermano es lo que va a determinar si vos estás en un corazón quebrantado y humillado o no. ¿Saben qué, hermano? ¿Cómo se sabe cuál es la actitud? Es que cuando yo no estoy tan pendiente del pecado de mi hermano, sino estoy más pendiente de mi propio pecado. De mi propio pecado. Por supuesto, esto no significa de que, bueno, yo veo las cosas de mi hermano, sí, seguí así, no puede ser que yo vaya a mi hermano y le digo, Juan, te digo Juan porque conozco el nombre de Juan y tengo confianza, Juan, yo veo esto en vos y veo que el Señor tiene que tratar esto en tu vida. Y Él también tiene la confianza para decírmelo a mí, pero no en una actitud de superioridad o de inferior hacia mí, sino en una actitud de corazón, de amor hacia su vida, porque no quiero su mal, quiero que sea edificado y sea la imagen del Señor Jesucristo. Al punto tal, Pablo lo deja tan claro cuando habla a los romanos y empieza a explicar quién es el verdadero Israel y empieza a hablar del olivo. ¿Se acuerdan esa imagen que da del olivo que representa al pueblo de Israel? Y entonces nos dice Pablo que Dios del olivo, que es natural, sacó las raíces y que nosotros que éramos del olivo silvestre, ¿qué hizo? Sacó las raíces, sacó las ramas del olivo silvestre y que a contranatura lo metió en el olivo que es natural. Pero Pablo le dice, no te ensoberbezcas, no te creas superior a los demás, no te creas superior, porque así como Él sacó al pueblo de Israel y aquellos que están en incredulidad, cuando crean en Jesucristo, va a volver a descartarlo. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos para con Dios y tenemos para con nuestros hermanos? Es lo que va a determinar si realmente estamos viviendo una vida de quebranto, una vida de humillación. La palabra de Dios nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de tales es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre en espíritu? Es aquel que se siente necesitado de Dios. Es aquel que se humilla ante Dios sabiendo que Él no es merecedor de nada y que necesita de la gracia y del perdón de nuestro Dios. Aquel que ve su vida miserable, ve su vida
que fuera de Dios no podemos hacer nada y fuera de Dios no podemos hacer nada y es capaz de humillarse y de quebrarse. A ese le llama el pobre de espíritu. Dios da una parábola, ¿se acuerdan? Con el publicano. ¿Se acuerdan? Y el fariseo. Y que ambos fueron a orar y dice que la palabra de Dios, que uno lo único que hizo fue alarde de su propia vida. Gracias Señor porque yo diezmo, porque ofrendo, porque me porto bien, porque hago esto, porque empezó a sacar sus pergaminos. Al punto tal que digo, y gracias porque ni siquiera soy como este publicano tan pecador. En cambio el publicano, que era un cobrador de impuestos, que era lo más bajo en pecado que se podía llegar a encontrar en Israel, que era ser un cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos dice que no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro al cielo. Dice que se humilló y se quebró y dijo: ten compasión de mí, sé propicio a mi pecador. ¿Quién fue justificado ante Dios? Dios cumple su palabra, dice la palabra de Dios, de que fue justificado fue que se humilló y se quebró ante la presencia de Dios. Y para terminar hay un pasaje también muy precioso que encontramos, que es la de la mujer pecadora, no sé si recuerdan, que fue a la casa de un tal Simón, que era también un religioso. Y la palabra de Dios nos dice que esta mujer fue ante la presencia de Dios a quebrar, ¿se acuerdan? Un perfume muy precioso. Simón cumplió todos los protocolos. Recibió al Señor, pero ¿con qué actitud la recibió? Al punto tal que dice que él pensaba por sí mismo, diciendo: si este fuese profeta, ni siquiera sabía quién es esta mujer pecadora. Pero la palabra de Dios nos dice que esta mujer, que era pecadora, quebró el frasco que tenía de perfume, lo derramó ante la presencia del Dios, del Señor Jesucristo, enjuagó sus pies, ¿se acuerdan? Se enjuagó. Y el Señor Jesucristo le dice: tus pecados te son perdonados. Muchas veces se habla del valor del perfume, y yo sé que es el valor del perfume, un costo muy alto del perfume, pero hermanos, lo que el Señor vio no fue el valor del perfume, vio el quebranto de un corazón. El Señor no vio el quebranto de un frasco de perfume, que si bien era valorado, lo que el Señor vio fue el quebranto de esa mujer ante los pies del Señor. Mientras los demás veían una ramera, veían una prostituta, el Señor veía en ella un corazón quebrantado. Mientras los demás sentían repulsión por esta mujer que había entrado en la casa de Simón, para el Señor era un perfume agradable, pero no porque había gastado el perfume, sino por la actitud de su corazón, que se había humillado y se había quebrantado, y de eso había recibido el perfume. ¿Cómo hacemos para tener una vida quebrantada? Y esto le pregunto a tu amigo. Yo no vine de humillarme. Hermanos, necesitamos estar continuamente en la presencia de Dios. Necesitamos estar en la presencia de Dios. No sé ustedes, pero cuando la presencia de Dios viene realmente y buscamos el rostro del Señor, el Señor nos lleva a humillarnos, a quebrantarnos. Contrariamente, cuando descuidamos la presencia de Dios, cuando descuidamos al buscar el rostro de Dios, empieza ¿qué? Empieza a negarse. Muchas veces el Señor provoca en nosotros situaciones
para humillarnos y quebrarnos. Encontramos en la palabra de Dios situaciones de hombres, de mujeres, en la cual Dios provocó situaciones difíciles para que llevarnos al quebranto, para llevarnos a buscar al Señor, para humillarse. La pregunta es, ¿y si el Señor no provoca situaciones difíciles para llevarte a quebrarte, para llevarte a humillarte, qué hacemos? Pues lo que necesitamos es ir nosotros a la presencia de Dios. No esperar a que el Señor provoque situaciones difíciles para quebrar nuestra vida y humillarnos, sino que lo que nosotros necesitamos es ir nosotros a la presencia de Dios y pedirle al Señor: quiebra mi corazón, quebranta mi corazón, humilla mi corazón. Y es en ese momento que el Señor también va a hacernos quebrar y humillarnos, porque el corazón contrito y humillado Jehová nunca le va a bendecir. Y Dios atiende a aquellos que se humillan ante tu presencia. Amén. ¿Podemos cantar una canción? ¿Sí puedo cantar una canción? Músico, ¿me vas a poder acompañar? Esa canción, ¿puedo cortar ya?